Buenas tardes, bienvenidos a nuestra segunda charla, Filosofando Ando. En esta ocasión, el tema que nos convoca es hablar sobre un acuerdo que se hizo público entre partidos políticos. El presidente del Partido Acción Nacional hizo público un acuerdo que realizó en 2022 con el Partido Revolucionario Institucional en torno a las elecciones del estado de Coahuila, de tal forma que fueron en alianza juntos, ganaron la elección con un candidato del PRI y a cambio del apoyo que recibió por parte del PAN, el PRI se comprometió a ciertos puntos que contiene este acuerdo. El presidente del PAN hizo público este acuerdo como un acto de transparencia, afirmando que pues toda la sociedad tiene que conocer aquello en lo que el PRI no estaba cumpliendo, porque también ese fue el motivo por el cual hizo público el acuerdo. El PRI no estaba cumpliendo con bastantes de esos puntos. Vamos a entrar a los puntos en concreto para corroborar si son puntos que corresponden a un acuerdo político, pero antes quisiera preguntarles a ustedes un planteamiento, digamos, más general, más amplio. Quisiera plantearlo de este modo. Supongamos que viene un extranjero que no conoce mucho del sistema político mexicano, solamente sabe que somos un sistema político federal, que tenemos una constitución, que somos democráticos, que constituimos una república con división de poderes, y hay partidos políticos que se disputan los cargos en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Y entonces se da cuenta este extranjero que hay un acuerdo político entre los partidos. Y entonces, ¿qué sería razonable que él pudiera esperar que debe ser el contenido de un acuerdo político entre partidos en una república democrática? No sé quién quiera comenzar a especular qué podría pensar este extranjero. Bueno, tomo la palabra entonces. Qué gusto estar nuevamente con ustedes, amigos queridos. Yo pienso, Gustavo, que en realidad es una cuestión de, para contestar esa pregunta, pues tendríamos que pensar, ¿ese extranjero será un extranjero corrupto o será un extranjero con principios? Porque si es un extranjero corrupto, entonces se va a indignar igualito que Marco Cortés, ¿no? Le va a parecer que es víctima. Como Marco Cortés, lo hará público. Ahora, si es un extranjero con principios, entonces se indignará con nosotros de la indignación de Marco Cortés, ¿no? Y pensará qué cara dura de este sinvergüenza que reclama, que hace una queja en Twitter, ¿no? Como si fuese víctima de un agravio. Esa idea es la que a mí me tiene rondando la mente para este encuentro que ahora tenemos. Déjenme adelantarles un poco lo que yo investigué. Yo pensé para esta reunión, quise revisar qué era lo que había planteado la prensa. Y salió una cosa bien interesante, porque la prensa antiobradorista, la prensa conservadora, no ofrece toda la información, sino información parcial, como si efectivamente los acuerdos incumplidos del PRI fuesen estrictamente político-electorales. No habla, estoy pensando en el Financiero, en su nota del 10 de enero, no habla de las notarías, por ejemplo. Y entonces, desde esa perspectiva, pues creo que sí sería razonable la postura de Marco Cortés. En ese caso, lo que se diría es, bueno, debió de hacerse público el acuerdo desde que se firmó, en el momento mismo de firmarlo. No lo hicieron público porque no era un acuerdo solo político electoral, sino que estaban cuidando sus propios intereses personales, sus intereses de grupo. Y si sus intereses de grupo son trastocados por la violación del acuerdo por parte de Alito Moreno, pues entonces es ridículo que lo exhiba, porque no tiene un sustento, ¿no? Lo exhibe
ante la ciudadanía, pero la ciudadanía podría decir, mira qué desfachatez. O sea, vienes a quejarte de que tu compañero bandido no te cumplió el acuerdo cuando tu acuerdo es un acuerdo bandido, ¿no? Entonces me parece que este extranjero hipotético se indignaría con Marco Cortés si es tan corrupto como él, ¿no? O se opondría si es un extranjero que piensa la política con principios normativos. Gracias, Jesús. Pedro, Sí, gracias. Por activar el micrófono, desactivé la cámara, perdón. Bueno, quiero decirles que extraño a nuestro querido Esteban. Está en una reunión importante. Espero que en la próxima semana podamos compartir espacio también con nuestro querido Esteban. Am, pues pienso no en cualquier sujeto, no en cualquier extranjero, estoy pensando en un joven argentino. Estoy pensando en un joven preparatoriano de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eh, Clase mediero. Es que me gusta pensar en sujetos concretos, más o menos concretos, ¿no? O tratar de corporeizarlos. Entonces estoy pensando en un preparatoriano, un adolescente argentino de la ciudad de Buenos Aires, clase mediero, eh, este, que de repente llega acá a México y se da cuenta de estas noticias, de que aquí los dirigentes de los partidos acuerdan cualquier fechoría pues, para hacerse de todo el poder que les sea posible. Y me estoy imaginando que este joven preparatoriano dirá, igual que allá igual que en Buenos Aires, igual que en toda la Argentina, ¿no? ¿Cómo le llaman a la clase política? Se me fue el término, ayúdenme tantito. La casta, bueno, ¿no? La Milei le casta, dice la casta, sí. ¿verdad? La casta que hace sus acuerdos, sus trampas, esos acuerdos en oscurito o ya de forma cínica. Dices, es la casta, esta casta, hay que echarla afuera, entonces, hay que deshacernos de toda la casta, ¿no? Entonces, si viene un preparatorio argentino, pues no me gustaría presentarle entonces las noticias sobre la candidata de la derecha, ¿no? Porque va a decir, miren, ahí tienen una opción, ¿no? Si la casta actual no sirve, pues miren, ahí hay una opción. No, 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 no. Este, pues yo creo que es un riesgo, es un peligro que mantengamos esta situación en donde grupos de políticos quieran negociar cualquier cosa de manera tramposa y solo para beneficios de un grupo. Entonces, ese tipo de democracia ya va para afuera, ¿no? O tendríamos que anular ese tipo de política corrupta, tendríamos que echarla fuera y tendríamos que hacer valer la buena política. Yo creo que si viene un joven argentino, podríamos decirle, oye, pero, ¿sabes qué? A lo mejor hay otros proyectos. Acá en México, quizá me gustaría presumir que hay un proyecto de la reivindicación de la política, en donde primero los pobres tienen significado, es real, ¿no? Y entonces no son primero los grupos, no son primero no son primero quienes siempre han tenido el privilegio. Ahora, ahora reivindicamos la política porque primero son los pobres. Y eso es lo que me gustaría decirle, por ejemplo, a un preparatoriano argentino, ¿no? También para que pues nos comparta las experiencias que hay por allá en estos momentos. Muchas gracias. Tocan puntos importantes. Uno de ellos de entrada es ya la corrupción, ¿no? Podríamos pensarla en términos de esta corrupción que está surgiendo, son los resabios de un viejo sistema que va a desaparecer, o pues son las nuevas formas, ¿no? Son las nuevas prácticas que siguen teniendo los partidos políticos y nos llevaría a pensar si el, el gobierno actual ya es un nuevo régimen, que toda la política representa este nuevo régimen, o más bien todavía sigue
el proceso de transformación y por eso, como dice la candidata, se necesita un segundo piso, ¿no? Eh, y también nos lleva a la pregunta sobre la corrupción. ¿Por qué consideran ustedes, bueno, hay razones históricas, pero cómo las piensan ustedes, el desarrollo de la corrupción en México? eh, ¿Por qué hemos llegado hasta esta circunstancia en donde se puede ventilar un acuerdo como este, así? No sé si quieran en el mismo orden. Sí, seguro que sí. Bueno, yo creo que no hay tal cosa, que es decir, que no, me parece que no hay manera de ver lo de Marco Cortés más que como una torpeza, ¿no? O sea, no creo que tenga otra forma. Eh, es así, él se queja literalmente, ese es el fraseo de las notas periodísticas, de muchas de las notas periodísticas. El 9 de enero del 24, él se queja de que el PRI no cumplió con lo acordado. Entonces, bueno, quejarse, pues implica quejarse ante alguien, ¿no? ¿Y ante quién se va a quejar? Bueno, una posibilidad era tomar la vía institucional, pero no podía tomar la vía institucional porque el acuerdo político fue secreto, fue así entre nos, ¿no? Fue tomaditos de los hombros, cuchicheando a espaldas del pueblo, ¿no? Entonces, ¿ante quién se va a quejar, no? ¿Ante el pueblo? Pero ¿cómo se va a quejar ante el pueblo si el pueblo quedó marginado desde un principio de ese acuerdo? O sea, me parece que es una torpeza política garrafal. Al haber pactado de ese modo, no tiene ante quién quejarse. Y entonces, ¿qué es lo que le quedaba? Pues yo creo que apretar los dientes o tal vez dirigirse a su militancia, quizá, pero fíjense, o sea, me parece que el tamaño de la corrupción de las prácticas políticas es tal que tampoco toma ese camino, ¿no? Eventualmente, ante el panismo coahuilense, podía decirle, ¿saben qué? Salgámonos de la alianza, porque los priistas no cumplen los acuerdos. Pero tampoco hace tal cosa, o sea, es más, estuve dándole seguimiento a las notas. El panismo de Coahuila no quería romper la alianza con el PRI, a pesar del agravio. Y entonces yo leo eso y pienso, bueno, pues casi el agravio probablemente tenía que ver con Marco Cortés, ¿no? O sea, tal vez era él quien se frotaba las manos para sus amigos, para gente cercana directamente a él, ¿no? Porque ni siquiera los panistas de Coahuila estaban de acuerdo con romper la alianza, ¿no? Entonces me parece que lo que muestra es el tamaño de la corrupción y es un escándalo, o a mí me escandaliza, porque es como pensar, pero no eran estos los que hablaban de la dictadura, de que el INE no se toca, de que hay que cuidar la democracia. Es una farsa, ¿no? Eh, Tienen que hacer malabares. Ese es un intento. Cuando Marco Cortés dice que era un acuerdo político electoral y que por eso lo hace de dominio público, eso es una mentira. Si hubiera sido un acuerdo político electoral, debería de haber sido público desde un principio. Y, y además, ¿qué cosas estaban negociándose, no? Estaban negociándose, este, eh, puestos de dirección de una universidad pública, ¿no? De la Universidad del Estado, ¿no? O algún puesto de dirección en la universidad pública. Y además en veinte escuelas distintas más, ¿no? Este, y notarías y hasta un magistrado, ¿no? Eh, Este, eh, y lo que es Jesús es cierto, ¿no? O sea, qué cinismo salir al rato a decir que el INE no se toca, a decir que las instituciones públicas autónomas no se tocan, ¿no?
que deben protegerse. ¡Qué cinismo! Si se lo están negociando estos cuates de la forma más burda, ¿no? Eh, pero ¿cuál es el origen de este tipo de corrupción? ¿Es la descomposición de los partidos? ¿Es simplemente el desgaste de los partidos? ¿Es el desgaste de las personas que están dirigiendo los partidos? ¿Será su falta de mira? ¿Será su falta, lo voy a decir de esta manera, ¿es acaso falta de inteligencia? ¿O ya es un cinismo puro? Bueno, estoy formulando preguntas retóricas, pero más allá de eso, yo quiero plantear algo que no quiero dejar pasar. Am, en mi opinión, y creo que el modo de ejercer la corrupción actualmente entre los grupos que ostentan poder en el país a través de los partidos políticos, lo están haciendo a la vieja usanza de, de la lógica capitalista. ¿Cuál es la lógica capitalista? Acumular riqueza. ¿Sí? Y estos cuates quieren acumular poder, acumulan poder como sea, ¿no? A cualquier costo y a través de cualquier estrategia, como sea, no importa, como sea, pretenden acumular poder, aunque paradójicamente están perdiendo poder, porque están perdiendo todo, están perdiendo las elecciones en los estados, están perdiendo según las encuestas a nivel nacional, están perdiendo la posibilidad de regresar al poder nacional. No van a ganar la presidencia, al menos que ocurra una catástrofe. Entonces es una paradoja. ¿Cómo pretenden acumular poder cuando se les está yendo de las manos? Pero creo que responden a esta lógica capitalista de querer acumular, 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 y la acumulación siempre se hace en pocas manos, ¿no? La acumulación de la riqueza se hace en pocas manos, la acumulación del poder que están pactando estos políticos de quinta, responde a esa lógica capitalista de todo el poder acumulado en pocas manos, ¿no? Y lejos, por supuesto, de cualquier beneficio posible a la población. Y entonces, si tener un puesto administrativo, directivo administrativo en la universidad pública es poder, lo quieren, ¿no? Si pueden nombrar a un magistrado, lo quieren, todo lo negocian, todo lo quieren, pero en poquitas manos. Como dices, querido Jesús, cerca de las manos del presidente del PAN, ¿no? Cerca de él, si no es que para él mismo, ¿no? Y es esa lógica capitalista que es individualista, es egoísta, es una lógica capitalista que en términos económicos solo ha generado mucha pobreza y en términos políticos lo que genera es injusticia, ¿no? La acumulación del poder en pocas manos, lo que genera es injusticia. Entonces, yo quisiera verlo en ese sentido, que este tipo de acciones responde a esa vieja lógica capitalista. Gracias Jesús, Pedro. Eh, tocan dos dimensiones, ¿no? La dimensión individual de Marco Cortés como individuo y su falta de pericia política, su falta de conciencia sobre qué sería una política con principios, ¿no? Que haría de entrada imposible ese acuerdo o esa clase de acuerdos. Y la lógica estructural también, ¿no? Y esa nos lleva a pensar, bueno, ahora le toca a Marco Cortés, pero si esta es la lógica estructural de esta corrupción de los viejos partidos políticos, pues cualquiera que fuera el presidente o presidenta del PAN eh, haría acuerdos políticos no muy diferentes a este hecho con el PRI, ¿no? Durante mucho tiempo negaron que tuvieran acuerdos, ¿no? Ya hace 20 años les decía PRIAN el presidente López Obrador, y ellos no, decían, se ofendían, ¿no? Pues sí hemos sido contrarios durante tanto tiempo y miren dónde fueron a evidenciarse, ¿no? Sus acuerdos. Pero quisiera detenerme ahora un poco más
en los tipos de organismos que están implicados en estos acuerdos. Ya nos adelantaba Pedro, una universidad pública, oficinas dentro de la administración del Ejecutivo del Estado de Coahuila, como las tesorería, ¿no? La tesorería del Estado pedían un 20%, eh, pedían también posiciones en la Secretaría de Obras y Servicios, ¿no? La construcción, donde también, incluso hay un dicho por ahí de la corrupción política, ¿no? Que de las obras se saca el dinero. Bueno, ahorita no, se me fue el dicho, a ver si ustedes se acuerdan exactamente cómo va. Sin obras no hay sobras. Es exactamente. Ahí van dos tipos. Otro tipo es el del poder, que supuestamente es independiente y ellos lo manejan mucho en el discurso del contrapeso del Ejecutivo, que sería el poder judicial, pero ya estaba controlado porque este ministro era presidente del PAN, fue presidente del PAN durante mucho tiempo en Coahuila. En sus acuerdos, el PRI, que siempre ha gobernado Coahuila, ya más de 100 años, decide ponerlo como presidente de la Corte de Coahuila o como ministro de la Corte de Coahuila, y ahora lo que querían era su reelección, ¿no? Su renombramiento. Eh, Hay tres tipos de instituciones y hay un cuarto tipo de institución que sería el organismo de transparencia, ¿no? Se supone que también es el organismo autónomo, que también es un órgano supuestamente para vigilar al poder, pero bajo un diseño en el cual los partidos políticos deciden quiénes forman estos comités de los organismos de transparencia y queda la lógica de la deuda, ¿no? Yo te puse, tú me cuidas. ¿O cómo lo ven ustedes? Jesús. Bueno, a ver, qué interesante. Yo discrepo con Montalvo. Desde luego, el capitalismo implica, desde sus comienzos, una actitud individualista de sacar ventaja, de sacar provecho, etcétera, ¿no? Eh, pero yo creo que en México, y, y sospecho que en el mundo entero, aunque especialmente en México, ¿no? Tal vez en nosotros, queridísimos míos, somos colegas, somos filósofos y somos profesores de ética, ¿no? Eh, entonces, el- sabemos que hay un proceso de moralización del individuo, ¿no es cierto? Es decir, no solito, sino en un contexto social. Es la sociedad, son los valores de la sociedad, las normas de la sociedad, las que van constituyendo la conciencia moral del individuo, ¿no? Entonces, me parece que lo que ocurre es que en los años del neoliberalismo, no porque el capitalismo sea puro moralmente o bondadoso o justo, no, nada que ver con eso. Pero el neoliberalismo es lo peor de lo peor, ¿no? Es en verdad el extremo. En el contexto, incluso en el contexto de los últimos años del nacionalismo revolucionario, del priismo del nacionalismo revolucionario, ¿ahí había corrupción? Claro que había corrupción, por supuesto que había corrupción, pero me parece que en esos años no se hubieran atrevido a lo que se atrevieron los neoliberales. O sea, los liberales era de plano ver las cosas, ver los cargos públicos, no en función del bienestar ciudadano, bajo ninguna consideración, sino siempre verlo como un botín político y económico, en todos los casos, ¿no? Entonces, esta cuestión de cooptar las instituciones, precisamente, instituciones autónomas, el Poder Judicial, ¿no? El Legislativo, el Ejecutivo, todas ellas al servicio de la oligarquía y con una clase política corrompida que se concibe a sí mismo como parte de esa oligarquía, ¿no? Y que lo que hacen es cuidar sus intereses. Eso me parece que son los políticos tradicionales
los partidos tradicionales. Y hay más, ¿eh? Fíjense, por ejemplo, en lo que investigaba, vi cuál fue la reacción de Xóchitl Gálvez, la candidata a la presidencia por parte del bloque opositor. Xóchitl Gálvez decía, ah, los acuerdos en política deben ser solo para servir a la gente y nunca para servir a intereses personales. Estoy convencida que se puede hacer política de manera diferente, ciudadana, transparente, honesta y valiente. Amén. Bueno, ¿qué correspondía? Pues que renunciara, ¿no? Que dijera, me bajo, que dijera, le digo adiós a esta alianza corrupta. No, 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 su declaración llega hasta ahí, porque en realidad ve las cosas bajo los mismos principios que estos rufianes, ¿no? Entonces creo que no es la moral del capitalismo, sino más bien es la moral del neoliberalismo, ¿no? En donde lo que buscan es sacar provecho. Y por eso me parece que es que ahí creo que López Obrador, el presidente, tiene el acierto de evidenciar eh, cuáles son los intereses que están cuidando los adversarios, sus adversarios, los del bloque opositor, y cuáles son los que cuida él. Y sin embargo, si buscamos instancias de corrupción en Morena, pues yo creo que lamentablemente también las vamos a encontrar, ¿no? Totalmente de acuerdo. Qué bueno que has hecho esta acotación. O sea, este, esta etapa neoliberal es en esencia corrupta, ¿no? Es profundamente corrupta. Y la política neoliberal es corrupta en consecuencia, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Este, pero en su origen también el capitalismo es corrupto. Digamos que estoy de acuerdo, esta etapa neoliberal es la que podemos ver de un modo más nítido, ¿no? Este, y estos políticos de pacotilla son unos neoliberales a ultranza. Y, y, este, y por ello son corruptos a ultranza, ¿no? Siguiendo con el mismo silogismo. Este, ah, pero pero también me gustaría pensar que hay otro posible camino, ¿no? Y creo que para darle la vuelta a la corrupción en este estado neoliberal, pues tenemos que cambiar sí, lo que nos dices, Gustavo, tenemos que encaminarnos a una auténtica transformación, pero todas las estructuras, ¿sí? Creo que debemos darle la vuelta al neoliberalismo. A la política neoliberal de los últimos 40 años en México, en lo particular, pero al neoliberalismo en lo general, ¿no? Si no le damos la vuelta al neoliberalismo, no importa si Morena va a seguir gobernando, se va a hacer corrupta, si no es que en algunas instancias lo es, ya en algunos gobiernos ya lo es, probablemente. Entonces tenemos que cambiar esta lógica. ¿Y cuál es la alternativa? Por lo pronto, la experiencia que se está difundiendo ampliamente en la ciudad, es la experiencia llevada a cabo, promulgada en Iztapalapa, las utopías. Ah, qué nombrecito, ¿eh? Por cierto, qué nombrecito. Pero me da sentido. Para mí tiene sentido, ¿sí? La lógica de las utopías que se han implementado en Iztapalapa, tienen un sentido comunitario, ¿sí? Este, eh, y es una alternativa a la lógica neoliberal, ¿no? Eh, yo vivo yo vivo en la alcaldía Benito Juárez. Eh,
la alcaldía más fifí de la ciudad, ¿no? No toda la gente que vivimos en la alcaldía somos fifís. Mírenme a mí, ¿no? Para nada. Este, eh, pero, pero en esta alcaldía, por ejemplo, los deportivos que tendrían que ser públicos porque son financiados, por dinero público, los usuarios tienen que pagar, aunque sea una pequeña cuota, pero tienen que pagar. La lógica es que el usuario pague, ¿no? En las utopías no se paga. Y en las utopías en Iztapalapa, tiene la lógica de servicio, de atenciones, y es comunitario, y no cobran por los servicios, ¿no? Incluso va gente a ofrecer servicios, va gente a ofrecer apoyos, a ofrecer cosas, ¿no? Acá en la Benito Juárez, en cambio, tú vas por cualquier actividad a uno de los deportivos, que tiene varios deportivos esta alcaldía, vas a cualquiera y es cuota. Para todo es cuota. Aunque sea módica, aunque sea poquita, que no para todos es poquita la cuota, por cierto, ¿sí? O sea, no toda la gente puede pagar una cuota voy a decir cualquier cantidad, ¿sí? De 100 pesos a la semana, ¿no? O de 100 pesos a la quincena. No, hay gente para la que, especialmente jóvenes, para quienes 100 pesos es muy significativo, ¿sí? Pero la lógica acá, en donde gobierna, por cierto, el PAN, ¿no? En donde además están las instalaciones del PAN nacional, ¿no? Por todo se paga, ¿no? Por cualquier servicio que da la alcaldía hay que pagar. Este, pero esto responde a esta lógica neoliberal, ¿no? Y entonces lo que tenemos y esto corrompe a las instituciones, corrompe la política. Entonces, para reivindicar a la política hay que renunciar al neoliberalismo. Entonces, para reivindicar a la política, para recuperar a ese son político que somos, tenemos que mirar este, hacia otros rumbos, ¿no? Tenemos que darle la vuelta al neoliberalismo. Si no, vamos a seguir en vicios de corrupción. Muy de acuerdo, querido Pedro, con sus planteamientos. Eh, y esto me lleva a preguntarme, también no sé si Jesús quieras abundar sobre esto. Eh, Parece que hay dos lógicas en contraposición, ¿no? En oposición. La lógica individualista del neoliberalismo y Xóchitl Gálvez representa y se vende a sí misma como más liberal, ¿no? Que se superó a sí Entonces, misma, que hizo su negocito y con ello trascendió y se superó, ¿no? En esta lógica no liberal. Ah, y habría sido muy interesante si hubiera sido ella la candidata a la jefatura de gobierno y hubiera competido con Clara Brugada, que tiene estas otras ideas eh, totalmente opuestas, ¿no? Comunitarias. No sé si Claudia Sheinbaum se sube a ese mismo barco utópico de Clara Brugada, pero ciertamente no está muy lejos, ¿no? Siempre ha sido de izquierda. Eh, Esto nos saca un poquito del tema, pero no tanto porque Xóchitl Gálvez estaba también dentro del acuerdo de Coahuila, ahí decía, y era con lo que empezaba el acuerdo. Ella va a ser la candidata del PAN y el PRI sería otras cosas, ¿no? A cambio de que el PAN pusiera la candidata y que le iba a poner a ella. La palabra que no está o la persona que no está, pero también sabemos que está dentro del acuerdo, es el otro, el patrocinador, ¿no? Claudio X González. Pero dejando eso de lado, no, dado que Xochitl también está en el acuerdo, pues nos da pie a plantearnos esto, ¿no? ¿Cuál es la lógica con la que ella está enunciando su campaña y bajo qué principios ella misma guarda silencio respecto a que su nombre aparece en el acuerdo? sí, bueno, es que precisamente eh,
como no sería posible, creo, que, que la derecha en cualquier parte del mundo pudiera ganar las elecciones sin careta, sin máscara, ¿no? No, no hay ninguna derecha que diga, bueno, nosotros, bueno, no, ni siquiera la de Milei, ¿no? Ni siquiera en Argentina, que más o menos al comienzo de nuestra reunión mencionaba Montalvo, ¿no? O sea, lo que digo es, la derecha miente, la derecha engaña. No va a ocurrir que un político de derecha diga, yo estoy a favor de la desigualdad, ¿no? Yo pienso que los ricos deben de ser menos y más ricos y los pobres deben de ser más y más pobres. No, ninguna derecha va a hacer eso. Entonces van a decir que están por la igualdad, que están por la libertad, que están por la vida, que etcétera, etcétera, etcétera. Por eso esta historia de Marco Cortés es tan reveladora. Pero insisto, desde mi punto de vista lo es como un traspié, como una especie de torpeza de un político que no se da cuenta que al denunciar que su aliado bandido le ha hecho trampa, pues lo que está haciendo es reconocer que son bandidos, ¿no? En esas mismas me parece que va Xóchitl Gálvez, es decir, hace un momento lo mencionaba, ella pretende indignarse. Claro, pues tiene que desmarcarse, no tiene de otra, porque el otro ya dijo, sí, somos corruptos, ¿no? Sí, estamos buscando cómo servirnos de las instituciones. Eso de que estamos por la defensa de la democracia es mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que le corresponde a ella es decir, no, pues otra política es posible, etcétera, etcétera. Pero ella se contradice al no renunciar, ¿no? O al no renunciar a esa alianza al menos. Si fuese una política con principios normativos, diría nuestro querido maestro, el doctor Dussel, si hiciera política con principios normativos, tendría que bajarse. Su declaración sería renuncio a ser postulada por estos partidos porque han evidenciado su corrupción, ¿no? Así es que buscaré la presidencia como candidata ciudadana, hablaré con Movimiento Ciudadano o con alguna otra fuerza política, ¿no? No, no hace nada de eso. Hace como que la Virgen le habla, ¿no? Como si bastara deslindarse de esa manera para que los ciudadanos votaran por ella. Y entonces vuelvo a la cuestión esta del engaño, ¿no? De la mentira. El, el, el ciudadano no politizado, el ciudadano más incauto, más ingenuo, podría conformarse con ese deslinde, sin darse cuenta que tendría que desmarcarse en serio, ¿no? Quiero decir una última cosa relacionado con esto, a propósito de hacer realidad esa nueva política. Eh, y es algo que además, francamente, me ilusiona. Morena en Mérida considera la posibilidad de postular ¿cómo se llama? El clavadista mexicano, se me va el nombre. Rommel Pacheco. Rommel Pacheco, exacto. ¿Quién quiere que Rommel Pacheco sea el candidato a Mérida? La dirigencia de Morena, porque los simpatizantes de Morena no. Y entonces es muy interesante ver cómo los simpatizantes de Morena en redes sociales, en Twitter, por ejemplo, no sueltan a Mario Delgado, ¿no? Una tras otra le dicen, no, con esos no. Sergio Mayer es otro de esos. Y hay más, pues, ¿no? Estos simpatizantes de Morena, me parece, logran, por ejemplo, bajar a Hank Ron, ¿no? De Baja California. Fantástico. Porque esto que estoy diciendo es como decir, bueno, en mi opinión personal, lamentablemente esa sería, me parece, una instancia de corrupción dentro del partido Morena. Aún así creo que es distinta, ¿no? O sea, no estamos hablando de los cargos como se hablaba en el pacto de Coahuila, pero no deja de ser una instancia de corrupción. Y sin embargo,
Ahí donde los simpatizantes de Morena logran detenerlo de Hank Ron, es como ver a una ciudadanía que se vuelve protagonista y que da orientación y rumbo al partido. Y podemos también agregar el caso de Harfuch en la Ciudad de México, en donde la gente de Morena y simpatizantes de Morena estuvieron compartiendo por redes sociales, por cualquier medio posible, su inconformidad porque Harfuch fuese candidato, ¿no? Porque Harfuch no representa los principios, los ideales de un movimiento de izquierda, ¿no? Al contrario, ¿no? Ahora, da miedo que, a mí me da miedo, debo decirles, a mí me da miedo que el tipo esté en la campaña con Claudia Sheinbaum, porque no me gustaría verlo en una Secretaría de Estado, ¿no? Y relacionado con temas de seguridad, no me gustaría en lo absoluto, pero al menos, hay una parte de la gente de Morena y simpatizantes de Morena que están manifestándose y que están poniéndole alto a la dirigencia partidista, ¿sí? Entonces, y creo que esa debe ser la lógica, ¿sí? Las dirigencias no deben serlo, ¿no? La dirigencia debe ser popular, ¿sí? La dirigencia debería ser un servicio a las bases, ¿no? Pero la base es la que debe dirigir, ¿sí? Eh, es parte de la lógica que hay que cambiar también, por supuesto. Porque así como ha venido actuando la dirigencia de Morena, híjole, pues mete el pie un día así y el otro también, y salen muchos memes para desprestigiar al presidente del partido, porque dicen, no, pues si quieres, aprovechando que Cedillo estuvo estos días por acá en México, no, pues si quieres de una vez, que Cedillo sea nuestro candidato, ¿no? Es un absurdo, pero es un absurdo, que representa muy bien parte del sentir de una militancia que está despierta, que está activada, que sabe que el poder no deviene de un rey, el poder no deviene de la divinidad, el poder deviene del pueblo, como decía Morelos, como decía Morelos en Los sentimientos de la nación. El poder deviene del pueblo, ¿sí? Este, y para redondear un poquito la idea, lo que hizo Marco Cortés y y el otro que es innombrable, el del PRI, ¿cómo se llama el del PRI? Alito, ¿no? Bueno, que tiene ese apodo, ¿no? Alito y Cortés, lo que hacen ellos, pues no es repartirse auténticamente el poder. Se están repartiendo, se están repartiendo los recursos disponibles, pero el poder, si el poder deviene del pueblo, no se lo pueden repartir, ¿no? Y eso es lo que tenemos que saber, como ciudadanos, ¿no? Que el poder reside en nosotros. Ahora, para que esto no sea puro cuento, para que esto no sea pura idea, tenemos que hacerla efectiva, ¿no? Tenemos que hacer efectivo el poder, ¿sí? Si el poder deviene del pueblo, entonces tenemos que hacerlo efectivo y no solamente a través de nuestra participación en las urnas, no solamente a través de una democracia representativa, no, tenemos que hacerla valer en serio a través de la acción y todo tipo de protestas o todo tipo de manifestación de inconformidad por lo que hagan las dirigencias, tenemos que hacerlas, ¿no? E incluso este espacio, pues sería parte de ello también, ¿verdad? O sea, de alguna manera sin quererlos, o sí queriéndolo, ¿no? Pero sin haberlo planeado, este espacio también se convierte en un espacio de protesta, de decir, oigan, piensen que el poder no es algo que deviene de algo divino, el poder deviene del pueblo, así que la lógica de las dirigencias también debe modificarse, deben
deben obedecer a las bases. Muy bien, muchas gracias, Jesús, Pedro. Me adelantaste la respuesta a una pregunta que iba a hacer para cierre, porque justamente una alumna me decía que de sexto año me decía que eh, como ya va a cumplir 18 años, no quiere sacar su credencial de lector, ¿no? Dice que no le ve el sentido para los fines de las próximas elecciones, ¿no? Y a partir justo del video que vimos, que tuvimos la sesión pasada, ella lo vio y le pareció interesante, pero un poco lo que ve es que como inevitablemente en la política emerge la corrupción, entonces ella hace la inferencia, pues no se puede, no tiene sentido participar en la política porque inevitablemente entonces eso va a propiciar que uno participe en la corrupción. Pero puede participar, como bien dices, Pedro, denunciando la corrupción, ¿no? Y eso ya es otra cosa. Eh, no sé si tengan algún mensaje de cierre. Nos quedan 3 minutos, 1 minuto cada quien. Bueno, a mí, no sé, simplemente me parece que a propósito de lo que nos acabas de compartir, Gustavo, es quizá, o al menos yo lo percibo así, en mi experiencia de vida, es ahora cuando más cerca estamos de transformar estas prácticas políticas, ¿no? No en el pasado. O sea, de algún modo es como si ahora la oligarquía estuviera a la defensiva. Sigue teniendo poder, un poder no derivado del pueblo, sino un poder derivado de que tienen cooptadas las instituciones, muchas de ellas, no todas, desde luego, pero muchas sí. Pero precisamente es, vamos, es hasta esperanzador, pues, ¿no? Ver el nivel de concientización política que han adquirido muchos de los mexicanos, muchas de las mexicanas, ¿no? Es muchísimo. Hay, hay, hay un artículo de Fabricio Mejía Madrid en Sin embargo, el más reciente. Hay un porcentaje pequeño, como un 30%, ojalá fuera menos, que son los anti-AMLO. Y entonces Fabricio Mejía intenta explicar, pues, de dónde les viene su condición de odiadores de AMLO, ¿no? Eh, mm, el artículo es muy bueno. La idea básica es que es como si hubieran creído lo que el neoliberalismo les había prometido, que con su propio esfuerzo, que con su dedicación, que con, etcétera, etcétera, ¿no? Y a pesar de que, por más que se esforzaron, no, nadie que haya estado en las mismas condiciones que Xóchitl Gálvez, nadie pudo hacer lo que Xóchitl Gálvez, porque Xóchitl Gálvez no lo hizo vendiendo gelatinas, ¿no? Faltaba más, ¿no? A pesar de eso, este tipo de personas siguen abrazadas, voy a jugar con las palabras, colegas, abrazadas a los principios morales del neoliberalismo, ¿no? Y en consecuencia ven a la propuesta política de la 4T pues, como una especie de abominación, como lo más terrible, como lo más espantoso, ¿no? Bueno, lamentable que haya personas que no pueden entender el momento histórico en el que nos encontramos. Pero si uno lo percibe, si uno lo descubre, es como para sentirse emocionado, ¿no? Como para decir, bueno, pues ahora que cumpla 18, claro que voy por mi INE, no solo para votar, porque en efecto no se trata de reproducir nada más la democracia representativa, pero sí es un momento histórico excepcional. Esto no había ocurrido desde hace muchos años, desde hace muchos años, ¿no? Entonces creo que más bien es un momento de alegría, diré. Comparto lo que has dicho, querido Jesús. Pero me atrevería a decir un poquito más. No solo diría que estamos a punto de iniciar una auténtica transformación, creo que ya la iniciamos.
O sea, como población ya la iniciamos, em, en, en la presidencia ya se inició, ¿sí? Ya hay algunas bases para que desde los niveles administrativos de la presidencia sea posible esta transformación. Pues creo que ya inició esta transformación, pero esta transformación este, eh, tiene sentido y tiene valía si es una transformación auténtica practicada por la población en su conjunto, ¿sí? Y esto sería nuevo, esto es nuevo en México. Así que mi entusiasmo no tiene límites. Es nuevo porque ni siquiera se dio algo parecido en el proceso de independencia. En el proceso de independencia, fueron movimientos criollos especialmente los que comenzaron los movimientos y algunas poblaciones se unieron a estos movimientos, pero bueno, el territorio de la Nueva España es súper complejo, súper grande. Actualmente México es geográficamente y poblacionalmente súper complejo. Pues nunca ha habido posibilidad de que el grueso de la población o los distintos pueblos de esta región hayan caminado en un mismo sentido. No se dio en el proceso de independencia, tampoco se dio en la República restaurada, ¿no? Quizá menos ahí, incluso tampoco se dio en la revolución, ¿sí? Por ejemplo, hay quienes dicen que la revolución no llegó al sureste, ¿no? Hay quienes dicen que la revolución no llegó a Chiapas, por ejemplo, ¿no? Este, pero es posible que esta transformación, esta cuarta revolución, este, a lo mejor sí nos llegue a todos, ¿no? Eh, eh, Tal vez en esta cuarta transformación sí podamos participar el grueso de la población, tal vez. Y eso me entusiasma. Eh, ¿Estaré jalándome los pelos? Probablemente, ¿sí? Pero me gusta la idea de pensar de que la gente está de acuerdo con que nuestros, nuestros viejitos, nuestras viejitas, tengan reconocimiento de la sociedad, ¿sí? Por un apoyo económico administrado desde el Estado, ¿no? Estas pensiones que reciben por el programa de bienestar, las personas de 65 años y más, mucha gente en cualquier lugar del país lo ve como cierto reconocimiento a nuestros viejitos, a nuestras viejitas, ¿sí? Lo vi, lo vi, por ejemplo, afuera de un cajero automático en San Cristóbal de las Casas. Lo vi en la carretera, en Chiapas, en Los Altos, en donde hay gente que va caminando, este, para ir a alguna ciudad, este, para recoger lo de la pensión de bienestar, por ejemplo, ¿sí? Este, y, y en lo general, la gente suele reconocer este tipo de esfuerzo, que es un esfuerzo de toda la población, ¿no? O sea, es algo que toda la población hace posible, y que administra el Estado, y que es un modo de reconocimiento a nuestros ancianos, a nuestras ancianitas, ¿no? A quienes debemos cuidar, a quienes sí debemos reconocerles económicamente, faltaba más, ¿no? Este, y, y eso lo veo como algo generalizado, ¿no? O esta posibilidad, no tan generalizada aún, de que los jóvenes, sí merecen apoyo. Está un poco más en discusión entre distintas personas, pero ¿cuándo habíamos discutido si los jóvenes necesitaban apoyos, ¿no? Y ahora hay esta posibilidad de que los jóvenes tengan distintos tipos de apoyo, ¿no? Este, Ni siquiera lo pensábamos, ¿no? Y ahora al menos se discute.
y algunas personas lo aceptamos, otras lo rechazan, ¿no? Pero está en discusión y eso está interesante, pero es una discusión desde abajo, es una discusión que tenemos en la calle, es una discusión que tenemos con el vecino, es una discusión que tenemos haciendo fila en las tortillas, ¿no? Porque hay quien se queja, ay, ¿por qué les están dando dinero ahora a los muchachos, ¿no? Y no falta por ahí el que se queja, pero tampoco falta el que dice, sí, 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 sí lo merecen, porque si ese apoyo salva a uno, vale la pena por ese uno, ¿sí? Entonces, estamos en una discusión como no la hubo en la República Restaurada, ¿no? O sea, qué importa mantener un sistema de leyes y demás, ¿no? Como en la República Restaurada, ¿quién entraba en esa discusión? Pues pequeños grupos nada más, sinceramente, ¿no? Este, o, o ¿O acaso los campesinos y las comunidades, los pueblos originarios estuvieron en la discusión de los criollos para ver si era conveniente o no la revolución de independencia? No, tampoco, ¿no? Pero ahora sí, entonces yo creo que ah, ah, estamos pues, ya en camino a una auténtica transformación en donde ahora sí creo que podemos estar involucradas todas las personas, ¿no? Con mayor o menor compromiso, pero creo que ahora sí, esta puede ser una auténtica transformación. Pues yo me quedo así con ese entusiasmo. Muchas gracias, Pedro, por contagiarnos este entusiasmo. Me quedo con la idea de que con la participación de todos vamos a poder impulsar esta transformación que ya está en marcha. Oh, y en su contraparte, la idea de que acuerdos oligárquicos como del que hemos hablado, pues ahora se ventilan, pero para desaparecer, ¿no? Te- tien- tienen que tender hacia la desaparición. Pues les agradezco mucho y con eso terminamos y la próxima semana nos vemos con otro problema que nos aqueja en nuestra realidad presente. Sale, gracias, querido Gustavo, querido Jesús. Muchas gracias, amigos. Sale. Chao, chao.